Bendiciones, bendiciones, mi gente, bendiciones a todos. Aquí el pastor Carlos Armando. Un aplauso, un aplauso. Estamos aquí por fin en dialogando con el pastor Carlos Armando. Hace tiempo no compartía este podcast de compartir con un amigo, con un pastor, con un profesional de algún tema específico. Y tengo un invitado de lujo, un gran amigo, un hombre de Dios que Dios ha puesto en mi camino desde el 96 por allá. Así que nos conocemos muy bien. Y en esta ocasión vamos a estar dialogando de su último libro, porque él ya ha escrito varios libros, pero hace unos meses sacó su más reciente libro, Los de la Última Vuelta. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Elmer Santos. Elmer Santos, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Un aplauso a Elmer, un aplauso a Elmer. Ahí está. Elmer, ¿cómo estabas? ¿Estás Oye, bien? Carlito, contento de estar en tu plataforma, con tu gente, tu audiencia, y agradecidos de Dios, mano, por la oportunidad que nos da de ser comunicadores de esperanza, llevar mensajes y poder seguir impactando la vida de alguien, mano. Súper Muy agradecido. bien, muy bien, muy bien. No olvides a la gente que nos está viendo Ujú. suscribirse al canal aquí en el Pastor Carlos Armando TV. Darle a suscribirse, darle like a la campanita para que cada vez que subamos un contenido del podcast, un cafecito con mi pastor, transformando nuestro pueblo, te notifique y usted lo pueda compartir. Pastor Elmer, qué bueno compartir contigo, mano. Hace tiempo no hacía un podcast de dialogando con alguien. Eh, Tú sabes que la vida pastoral es bien complicada y para mí este espacio es importante porque es un diálogo de algún tema específico. Que yo he compartido temas de sexualidad, de la espiritualidad con una psicóloga, con la salud emocional. He compartido temas sobre la crisis y depresión en crisis. Y en esta ocasión te tengo a ti para hablar de tu libro. Tu libro Ujú. se llama Los de la Última Vuelta. Yo lo comencé a leer en el primer capítulo conocí cosas que no conocía tuyas. Sí, claro. Por ejemplo, experiencias que tuviste con tu papá y todas esas experiencias que tuviste que te marcaron. Pero antes de hablar de esos capítulos, ¿a qué te refieres con los de la última vuelta? Cuando alguien tenga el libro en la mano, ¿qué la gente puede esperar de este libro? Bueno, los de la última vuelta es esa expresión de identificar a esas personas que constantemente vamos en busca de alcanzar algo, ¿verdad? Ujú. Muchas veces eh, emprendemos algo, vivimos algo. Eso no se trata tan solo de sueños y metas, se trata del diario vivir o en la vida, en el trabajo. Y por cosas extrañas de la vida, pues dejamos de hacerlas y no terminamos ese último tramo. Y los de la última vuelta habla sobre ese pueblo de Israel, ¿verdad? Ya estoy en la Biblia, que pues Ujú. terminó, le tuvo que dar vueltas a las murallas de Jericó. Y ellos sí terminaron esa última vuelta para ver los muros derribarse. Entonces ahí sale esta expresión, este contexto de qué es lo que son los de la última vuelta, que viene siendo pues ese individuo, esa persona, ese hombre, esa mujer que lo vuelve a intentar una vez más y reafirma y termina con fuerza lo que en algún día empezó o lo que sigue intentando cada día de su vida. O sea que en el libro vamos a ver, vamos a experimentar o ver, palpar tus fracasos, tus intentos, tus desilusiones, las veces que los has intentado y a veces las ganas de quitarnos de lo que estamos intentando hacer. Eso que tú quieres plasmar en el libro. Y claro, yo pienso que nadie te puede hablar de algo que no ha vivido. ¿Sabes? Como Claro. es bien difícil como que tú decir, bueno, intenta esto tú y mira a ver cómo te va. Y entonces le damos 20.000 versículos bíblicos respaldando un acontecimiento bíblico, pero no de la vida real. Entonces yo mejor prefiero hablar de versículos bíblicos, pero también de un hecho real, de algo que yo viví, ¿verdad? Estoy hablando del término de ahora en el presente, porque los hechos bíblicos fueron reales, no me malinterpreten. Lo que estoy Ujú. tratando de decir es que yo quiero hablar de cosas que yo viví y que si yo te las estoy hablando es porque yo pasé ahí. Y quiero decirte que a pesar de que pues salí un poco maltratado del proceso, de lo que viví, pero llegué y pude ver ese muro derribarse, que yo creo que a la larga hay gente, mucha gente, Carlos, que vive rodeado de muros.
rodeado de muros y por alguna extraña razón te han conformado con solo mirar las paredes de los muros. Mira, Elmer, Sí. y perdón que te diga, Elmer, No, papi, tranquilo. de Somos panas. confianza. Claro. Mira, en nuestra denominación, en nuestro documento de fe y orden, establece que la Biblia, nosotros creemos que la Biblia contiene palabra de Dios. Y una de las cosas que creemos que por qué creemos que contiene palabra de Dios es porque Dios sigue escribiendo historias con nosotros. Wow. Si fuera la palabra de Dios solamente lo que está escrito en la Biblia, pues Dios se limita a eso. Ujú. Todavía. Y lo que tú me estás diciendo me hace mucho sentido porque luego de la Biblia, luego de lo que está escrito, Dios sigue relatando historias con nuestra vida, con nuestras Wow. experiencias. Brutal. Por lo tanto, lo que tú y tu libro, tu historia se convierte también en parte de lo que la palabra de Dios se cumple en tu vida y en la vida de otros. Así que qué interesante, me gusta escuchar eso porque Dios sigue haciendo cosas maravillosas en la vida del ser humano. Cuando leemos el capítulo, son 7 capítulos, Ujú. ¿verdad? Son 7 capítulos que es una lectura que va a ser interesante. Cuando comienzas con el encuentro, el primer capítulo del encuentro, ¿a qué te refieres con ese capítulo? No, vamos a evitar los spoilers, ¿verdad? Para el que no ha leído. Pero básicamente, abuelo de pájaro, ¿qué la gente puede percibir ahí en ese primer capítulo? Sí, claro, la idea al final es que lo compren. Por eso, por Exacto. eso. No, no, vacilando. Yo pienso que el primer capítulo es el comienzo de todo. Bueno, y literalmente el libro, pero ¿verdad? Se oye un poco funny lo que acabo de decir, pero es el comienzo también de nuestra vida. Por ejemplo, eh, para tú poder hacer algo, vamos a hacerlo un poquito de lo cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, para tú poder hacer algo en la vida, tú tienes que encontrar ese propósito de comienzo y qué es lo que tú vas a hacer. Y no tan solo encontrarlo, sino encontrar la fuente espiritual que te va a llevar a realizarlo. Entonces, la gente emprende cosas y hace cosas, pero no comienza, ¿verdad? De la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Cuando tú tienes ese encuentro espiritual con Dios, tú comienzas de la manera que debe ser. Y a diferencia de muchas cosas que pasan, hay muchos héroes bíblicos, y por no decir la gran mayoría o todos, que luego que comenzaron a tener ese encuentro con el Señor, fue que empezaron a vivir todos esos propósitos hermosos y lograron grandes cosas para Dios. Hasta que no tuvieron un encuentro, pues fue inválido lo que hicieron. Le Ujú, pasó a ujú. Jonás, le pasó a Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Y a mí siempre cuando hablo no me gusta hablar tanto de jerga cristiana como tal, porque yo pienso que debe haber alguien que me esté escuchando que no conoce la palabra y de momento, pero pues Pablo, ¿verdad? Que era Saulo, pues cuando conoció a Jesús, pues cambió. Y todos los héroes bíblicos, si notas, cuando tuvieron un encuentro, Jacob cuando luchó con el ángel, Abraham, o sea, todos ellos, y bueno, el que estoy hablando en el encuentro es como Moisés. Y cuando Moisés por fin, luego de huir, porque muchas veces nosotros huimos de nuestros propósitos, Carlos, Ujú, ujú. luego de nosotros huir de nuestro propósito, de lo que Dios quiere, Dios te está diciendo, bueno, vete tú, ¿quieres irte al desierto? Vete, da vuelta. ¿Quieres perder el tiempo? Pues dale, eso es tu asunto, yo estoy aquí. Mi propósito no va a cambiar porque tú huyas. Mi propósito no va a ser diferente porque tú dejes ¿verdad? De apartarte de mí. El propósito sigue estando intacto. Lo que necesita es, una vez más, entender que todo comienza conmigo. Eso es lo que estoy diciendo en el libro. Excelente, brother. Todo Excelente. comienza conmigo. Entonces, pues ahí es donde yo llevo a la persona a reflexionar. Bueno, tú quieres derribar muros, tú quieres realizar sueños, tú quieres hacer 20,000 cosas, no tan solo para Dios, sino en el mundo, todas las facetas de tu vida. Comienza con Dios. El encuentro con Dios fue lo que le cambió la vida a Moisés y fue el que ayudó a liberar a millones y millones de israelitas. Y obviamente el encuentro es lo que nos lleva a nosotros a una dirección. Y por eso lo intercalé con la historia de mi papá. Porque ese proceso te llevó a encontrarte Wow. con. Mira, Carlos, yo he llorado 2 veces en mi vida, pero como un niño, pero pequeño de verdad. Y cuando mi papá se fue de mi casa a los 5 años, a mí me dolió muchísimo porque yo era un niño que yo era bien apegado a mi papá. Y tú que tienes a Sebastián, este, imagínate por un momento que tú cuando Sebastián cumpla 5 años, tú le dices, mira, yo me voy de la casa. Uy, muchacho, En no su puedes lógica, pensarlo. sí, exacto, en su lógica, él no va a entender por qué su papá
que él tanto ama, porque yo sé que ese nene es loco contigo, en su lógica, con 5 años, mira el perfil. Mi hermana, que yo le llevo 5 años, acababa de nacer. Yo tenía 5 años y mi hermano mayor tenía 10. Entonces, a los 5 años, mi papá me dice que se va de la casa. ¿Cómo en mi lógica de un niño pequeño va a entender todo ese concepto? Carlos, eso no tiene sentido. Para un niño, o sea, bueno, soy grande y no lo entiendo, nunca lo entendí. Y cuando tú vienes a ver eso, a ti se te desgarra el corazón. Yo tuve por 3 años, mi papá llegaba, mi papá trabajaba en una fábrica y llegaba con su carro. Él llegaba con una guaguita pequeña, blanca, y llegaba al frente de la casa. Yo todos los días lo esperaba a que llegara a las 3 de la tarde y yo salía a correr, papá. Carlos, él se fue cuando yo tenía 5 años, yo estuve 3 años esperándolo. Mi papá nunca llegó. Mi mamá decía, pero aléjate de la ventana, él no va a volver. Y yo nunca entendí, o sea, yo trataba en mi naturaleza y él nunca volvió. Pero ¿qué pasó con mi papá? Bueno, pues me gustaría que después la gente lo lea, sí. Lea el libro, exacto, y entienda. Pero, porque el proceso es el proceso difícil, ¿verdad? Y me gusta el sentido que la gente piensa que a los cristianos siempre nos va todo bien, ¿no? Fue en el proceso difícil que te conectes con el Señor, ¿sabes? Sí, claro. Que Dios te revela en un proceso de restauración en tu vida difícil. Así que, y mira, es interesante lo que estás diciendo, Elmer, porque el pueblo de Israel, no porque el pueblo de Israel experimentó 40 años en el desierto, nosotros tenemos que vivirlo. Y tú dijiste algo muy importante. Dios te va a dejar en el proceso hasta que tú decidas encontrarte con Él y decidir seguirle. Exacto. ¿Sabes? No porque la gente a veces la fecha y los números, no, porque si el pueblo vivió, nosotros también tenemos, no nada que ver. Es decisión nuestra. Porque Dios siempre va a estar dispuesto a cumplir su propósito en nosotros, pero va a depender de cuán obedientes y cuán deseosos estemos nosotros de cumplir su palabra y su promesa en nuestras vidas. Qué interesante, bro, qué interesante. Ese capítulo definitivamente a mí me impactó mucho, porque definitivamente los encuentros, a veces pensamos que no, pero los encuentros muchas veces y los crecimientos son dolorosos, muchas veces, Elmer. Sí, claro. Tú mencionabas a mi hijo está en un proceso de crecimiento y cuando los huesos se estiran, los músculos, todo eso causa dolor y a veces los niños lloran. ¿Y por qué lloran? No, es que está en un proceso de crecimiento. Los cristianos muchas veces pasamos procesos de crecimiento y nos duelen, sí. Pero cuando los entendemos. Sí, yo pienso que a la larga, cuando uno lo entiende de verdad y lo asimila, entonces está en la dirección correcta. Si no, pues vamos a seguir dando vueltas en el desierto y es una pérdida de tiempo. O sea, yo siempre lo he dicho, estar fuera de la voluntad de Dios es como perder el tiempo en la vida, en la realidad. Y lo perdemos y nos quejamos y añoramos el pasado y peleamos y nos quejamos y murmuramos y chismeamos y volvemos al pasado hasta que nos damos cuenta que hay que seguir caminando y obedecer la palabra del Señor. Amén. Hablando de obediencia, Elmer, tú estuviste en mi iglesia hace poco. Sí, claro. Y hablaste del capítulo, entiendo que es la cuarta vuelta de la obediencia sin condición. ¿De qué hablamos en ese capítulo? De la obediencia sin condición. A mí me encanta. De hecho, aunque este podcast va a salir el 18, sí. Este domingo ahora... este domingo, ¿qué domingo es este? Ya estoy más perdido que... El tema es la obediencia es la clave. Ese es el tema de este domingo ahora. Brutal. Yo creo que este capítulo, cuando la gente escucha la palabra obediencia, se asusta. Porque lo ven como que un castigo, ¿verdad? Como que, ¿qué obedecer? Es como un castigo o una penitencia. Tienes que ser obediente, ¿verdad? Pero cuando buscas el contexto de la obediencia y lo que significa la obediencia, es simplemente llevarte en el camino correcto, rectitud, ¿verdad? Es como disciplinarte. Entonces, la disciplina constantemente es como el contexto cuando tú hablas de sermón. Yo escuché una vez un pastor decir, ya yo no digo sermón porque los jóvenes decían, ya viene este papá a sermonearme, ¿verdad? Sí, entiendo. Como en términos de regaño. Pero cuando tú vienes a ver la obediencia
la obediencia viene siendo esa manera y esa puerta donde te va a llevar a ti a estar en el lugar que necesitas estar. Si tú no eres obediente, la obediencia es una muestra de amor, la obediencia es una muestra de sacrificio. Y el problema de las personas es que no quieren ser obedientes porque entienden que lo que ellos necesitan hacer es más importante que lo que Dios quiere hacer en ellos. Sí, y si tú buscas el sentido, porque la gente dice, no, yo quiero hacer lo que yo quiera, claro, porque tú estás bajo tus propios gustos, tus propios deseos, tus propios propósitos, agendas. Entonces es más fácil complacerse a sí mismo que complacer a Dios, ¿verdad? Y por eso es que la Biblia dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y el ser humano es muy complejo en eso, porque cuando tú estás fuera de la obediencia de Dios, de lo que Dios quiere hacer, tú vas a vivir de acuerdo a tus responsabilidades, tú estás viviendo a tu riesgo. Es como cuando te dicen, mira, no te metas para ese lago, o ahí altas olas. No, yo voy a... pues, yo te dije ya, allá tú, si se te lleva una ola, y bueno, eso le pasó a Jonás, ¿no? Iba a decir algo, ¿no? No, te estoy escuchando, Y yo creo, ahí está. Y yo creo que a la larga, el ser humano necesita entender que la obediencia siempre va a ser ese aliado, ¿verdad? Ese aliado que necesitamos tener en lo que hacemos para no seguir atrasando más lo que nos toca hacer. Es como tratar de sacarle el agua al mar. Tú no puedes sacarle el agua al mar, eso no tiene sentido. O sea, la gente sigue, yo voy a hacer lo que yo quiera, pues sigue haciéndolo, sigue perdiendo tu vida, ¿entiendes? Pero cuando decimos, Señor, haz conmigo como tú quieras, que fue una de las cosas que tengo en el libro, una de las experiencias, fue que yo estaba muy bien aquí en Puerto Rico, bueno, digo en Puerto Rico, no estoy en Puerto Rico, estoy en Estados Unidos. Estás en Florida, sí. Exacto, yo estaba bien en Puerto Rico, tenía mi negocio de comida mexicana, que esa es la historia que hago referencia a la obediencia, y Dios nos llamó al pastorado a mi esposa y a mí, nos fuimos, Carlos, nos fuimos. Y cuando nos fuimos, 2 meses luego, me invitaron a un torneo de baloncesto, mano, y se me rompió el tendón de Aquiles. En la pierna se me rompió en canto. Me cogieron más de 50 puntos, una cosa horrible. Y yo estuve 1 año en recuperación en casa y yo dije, bueno, entonces yo escuchaba que el enemigo, literal, porque yo no creo que haya sido Dios, el enemigo me decía, Tacho, tú viniste a este país en desobediencia, esto no era lo que Dios quería que tú hicieras, tú te equivocaste. Imagínate, postrado en una cama, viendo la pierna izquierda mía en canto, pues que uno va a pensar que sí, que fue real. Pero después me di cuenta que no, que simplemente fue otra etapa más que el Señor me permitió vivir, porque sí le honré, le fui fiel, me quedé aquí, no me fui, me pude haber ido de frustración, mira, esto no es lo correcto, mira lo que me pasó acá, ahora acabando de llegar. Y eso es lo que trato de impulsar en ese capítulo. El pueblo de Israel fueron obedientes porque no tengo el versículo ahora, pero dice que Dios le dijo a través de Josué, tienen que guardar silencio, no pueden tocar sus instrumentos, no pueden decir nada, sigan marchando. Entonces, ahí es que aplica ¿verdad? Lo que yo saco el contexto de la obediencia. Tuvieron que ser obedientes en el proceso para mantenerse callados, no decir nada, no gritar y no tocar sus instrumentos. Eso era difícil, pero ellos lo hicieron y ahí fue que pudieron ver los muros caerse. Mira, muchas veces nosotros pensamos, el ser humano, y yo estoy seguro que muchas veces, no sé si te pasó, tú te lastimas el tobillo porque estás en pecado, es porque estás en desobediencia. Exacto. Es porque el ser humano justifica cualquier cosa negativa como que es castigo de Dios. Sí, claro. Entonces, tú estás mencionando que tú te mantuviste obediente a pesar de los pensamientos que te llegaron a tu mente, ¿verdad? Y yo te escucho, yo pienso en José. José fue obediente y su obediencia lo llevó a que sus hermanos cometieran celos, lo vendieran. Su obediencia lo llevó hasta el preso. Entonces uno dirá, pero ¿cómo José, a pesar de su obediencia, pasó todo eso? Sí, porque la obediencia muchas veces cuesta. Exacto. Y a veces somos tentados a caer para no pasar procesos dolorosos, como ser honrado, como, ¿verdad? Ser obediente hoy en día tiene un costo. Pero, sin embargo, al fin y al cabo, Dios siempre cumplió el propósito en la vida de José. Amén. Y Dios la cumplió en la vida de ustedes. Ustedes tienen una iglesia hermosa allá. Claro. ¿Sabes? Donde tú comenzaste desde cero, mi hermano. Desde cero, exacto. Desde cero y tienes, ¿sabes? Tienes como 50, 60 hermanos 60, ahí. 70 personas ya, exacto. Y eso es una bendición. Son vidas que Dios ha puesto en tu camino para que los pastorees,
para Exacto. que los eduque, para que los disipule. ¿Sabes qué? Y eso es una bendición. Eso es una bendición. Pero en el proceso tuviste que ser obediente. Tuviste que ser obediente. Y yo creo que ese capítulo va a ser de bendición. Porque hoy en día la gente siempre ha llamado a eso mismo, a la desobediencia, a lo que te dé la gana, los placeres, el glamour que se nos vende en las redes sociales, todo eso y la obediencia al Señor es lo menos que uno quiere hacer porque no nos gusta muchas veces. Y es como, yo creo que yo cierro, es que no tengo el libro aquí cerca, pero yo cierro el capítulo de la obediencia como que es más fácil, es más fácil ser es más fácil ser desobediente que obediente, algo así, lo voy a buscar ahorita, lo tengo No, ahí. yo lo busco, si lo tengo Ah, abierto ahora mismo. pues el pensamiento está cerrando el capítulo, literal, yo pongo un pensamiento al final del capítulo y se oye medio rajatabla, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que La es una, obediencia es un camino silencioso que nos lleva al lugar correcto sin perder tiempo. exacto. Y yo creo que lo que pasa es que cuando era, Ese era. no, era otro, pero es que no sé, como cerrando, es que son varios, exacto, como que la mente, yo creo que es el último, cuando dice para cerrar, recuerda, que dice recuerda, mira, a El ver, desierto no es para vacacionar, es para aprender, crecer y luego salir a conquistar. La obediencia trae recompensa. mm, Tampoco es. tampoco es, pero tranquilo, que eso el pensamiento final nos dice recuerda que hay unas rayitas ahí, mira a ver si lo encuentra. Espérate, espérate. Es que estoy en otro capítulo, varón. No, pues ese es el de la obediencia, así que, y yo creo que al final, tú sabes qué pasa también, Carlos, que cuando uno era pequeño, siempre te decían, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente. Entonces uno veía la palabra obediente como un cuco, ¿me entiendes? Sí, Como que me sí, estás sí. regañando, pero la obediencia no es un regaño, la obediencia es dirección, punto. Literal. Ok, la obediencia es un camino silencioso ese. No, eso lo dijiste ahorita. Pero tranquilo, tranquilo. No, varón, estamos. Tranquilo, vete, vamos a seguir. Que la gente lo compre y lo busque. Exacto, pero ese pensamiento final es que realmente la data en mi cabeza ahora no está bregando, pero Tranquilo, tranquilo. Pero es interesante, y tú dices algo muy importante, que la gente, la obediencia no es como un cuco, pero la realidad es que la obediencia es el camino, ¿sabes? ujú, Dios, mira, el ser humano, ¿cómo funciona la mente del ser humano? Nosotros interpretamos y creemos que tenemos la realidad completa de lo que Dios quiere con nosotros. El ser humano creyó leyes, creyó esto, ujú, creó, ¿verdad? E interpretó que para agradar a Dios hacía falta sacrificio, ¿verdad? En Miqueas, Dios le dice al pueblo, es que yo no busco ni sacrificio ni holocausto. exacto. Yo Wow. lo que quiero es yo quiero obediencia, que se humillen ante mí y que me obedezcan, ¿sabes? Ujú, Que amen a claro, Dios, que se humillen y que me obedezcan. Eso es lo que Dios pide del pueblo. Y la gente lo que quiere es, no, pues yo puedo pecar, pero yo si le ofrezco, ¿sabes? Mi diezmo, con eso Dios me perdona. No dan el diezmo para obedecer o para adorar, lo dan para intentar comprar a Dios el pecado. ¿Sabes? Yo hago esto, pero si yo ayudo a la gente, pues soy bueno. No, pero es que, nosotros, nuestra buena actitud no puede ser simplemente por querer ser bueno, es por obediencia. Y, claro. y como parte de nuestra adoración al Señor, debe ser vivir una vida agradable a Él en obediencia. ¿Sabe? Que definitivamente ese Yo capítulo. encontré el pensamiento y ya yo entiendo qué es lo que pasa, es que está en la parte donde dice, tómate tu tiempo, pero dice, mira el pensamiento al final, dice, es más fácil ser pecador que ser obediente. Y es una línea muy corta, pero como muy tajante, ¿me entiendes? Es más fácil ser pecador, porque si no eres obediente, terminas siendo pecador, y es más fácil ser pecador que ser obediente. Ujú. Y yo creo que um, yo quisiera, es más fácil hacer lo que todos hacen, ¿verdad? Porque no tienen dirección, no hay disciplina, y pues todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace es porque es fácil hacerlo. Los obedientes son los que son disciplinados y alcanzan la dirección de Dios. Y yo creo que este mundo puede ser transformado si nosotros definitivamente somos sensibles a la voz de Dios Amén. y lo obedecemos. Lo obedecemos, porque el obedecerle
es negar nuestros deseos, Ujú. obedecer es negar a veces nuestra, es a veces negar hasta nuestros sueños y aspiraciones. ¿Ves? Porque muchas, en el caso nuestro, ¿verdad? A mí me pasó como joven, yo tenía unas aspiraciones Sí, y Dios me llama a los 18 años y tú dices, "Pero, chacho, que con 18 años ser pastor y tuve que negarme a mis sueños para obedecer a Dios. La gente no entiende eso, ¿eh? La gente te claro. critica, que si el pastor, la gente no Está entiende loco, porque exacto. la obediencia cuesta Claro. que te señalen, te murmuren. Y uno tiene que seguir adelante porque la realidad es que obedecer es mejor. Mira, y con esto seguimos al próximo punto. Sí, claro. Tú sabes que Nemías, Ujú. El, el En copero. Nehemías, Ujú. Esdras le habla al pueblo y le dice, no, no estén tristes porque hay que celebrar y le dice, porque el gozo de Jehová Es nuestra fortaleza. es nuestra fortaleza. Pues en el libro de Nehemías, Esdras le habla que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Ujú. Muchas veces nosotros pensamos que habla de nuestro gozo y Esdras está hablando del gozo de Jehová. No, muchas veces nosotros nos sentimos frustrados Ujú. con nuestras acciones, el obedecer a Dios, a veces nos causa que nos critiquen y nos señalen. Y nosotros tenemos que entender que nuestra obediencia a Dios no es para agradar a los seres humanos, Amén. sino para agradar el corazón de Dios. Porque si yo agrado el corazón de Dios, Dios se regocija y ese gozo de Jehová es quien me fortalece a mí. Brutal. No es el gozo de la gente, no es que Ujú. la gente me aplauda, no es que la gente mira que bien lo hiciste, es que yo hago las cosas bien en obediencia, Dios se regocija y Él es mi fortaleza, ese gozo me Brutal. fortalece. Brutal. Así que es importante eso, brother, que nosotros podamos entender el sacrificio de la obediencia, pero que hacerlo y como parte de nuestra realidad de vida. La sexta vuelta, descansa, un tema Mm. interesante ahí, descansa. ¿A qué te refieres con ese capítulo? Yo creo que el descanso, a veces nosotros lo tomamos de vacilón y decimos, yo después descanso y te estoy hablando del descanso físico, ¿verdad? Y pues no nos damos cuenta que si no tenemos una buena salud en nuestro cuerpo y en nuestra vida, pues nos vamos deteriorando nosotros mismos, Ujú, literal, o sea, como que en el contexto de vida. Entonces yo me di cuenta que cuando yo descanso mi ser, y no tan solo mi cuerpo físico, sino cuando estoy bien dentro de mí mismo, yo soy mejor individuo, yo soy mejor persona, ¿verdad? Me relaciono mejor, soy más tolerante con la gente, pero cuando estamos agotados y cansados, nuestra mente no produce de lo que es. ujú, Nuestros pensamientos son demasiado lentos, nuestra manera de hablar es a veces pedante, torpe, no producimos lo que tenemos que producir, no tenemos las fuerzas necesarias para bregar con nuestros hijos. Entonces, me di cuenta que el ser humano constantemente, como vive tan ajetreado en la vida, pues no toma el espacio para literalmente descansar, descansar el cuerpo, descansar. Mira, nosotros necesitamos descanso de muchas veces de muchas cosas, de redes sociales, de todo lo que sea, pero definitivo. queremos seguir con los patrones de vida, y los patrones de vida lo que han hecho es que han controlado nuestra vida en general, valga la redundancia, y hacen que nosotros hagamos lo que ellos quieren, no lo que nosotros hagamos. Realmente nosotros terminamos haciendo siempre lo que la gente hace y lo del contexto fuera nos implica. Esto es lo que ustedes deben de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, porque tienen que trabajar, porque tienes que hacer tal cosa, que tienes que hacer. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo se acostumbra a la rutina, ¿verdad? La famosa rutina. Y hace, por ejemplo, en el capítulo de Descansa, es interesante porque yo comienzo una historia y es exactamente lo mismo. Dice, por ejemplo, déjame leer un pedazo aquí. Aquí está, dice, suena 6 de la mañana, suena la alarma. Un día acaba de nacer. La preparación del desayuno está progresando, mientras los niños se ponen el acostumbrado uniforme que identifica qué escuela asisten. Mientras los padres saben que, una vez más, tienen que salir a dar lo mejor por ellos y los suyos. 4 p.m., o sea, llegaron de todos. Los niños están cansados de jugar, de aprender en la escuela, y mamá y papá acaban de terminar un día laboral. Están todos sentados a la mesa, hacen una oración relámpago para bendecir los alimentos. Tratan de hablar mientras luchan con la tentación de mirar las notificaciones de alguna red social que acaba de llegar. 9 de la noche.
Todos están en sus camas. La niña pequeña pide que le lean un cuento. El jovencito de la casa espera para hacer la oración final del día. Mamá está aplicando las cremas para la cara y papá ya está en mood roncador. Otro día acaba de finalizar en la vida de esta hermosa familia. Muchas responsabilidades, poco tiempo para compartir y el verdadero descanso se podría contemplar los fines de semana si es que la suegra no decide visitar. El relato de esta familia es ficticio, pero no está lejos de la realidad con la que convive la mayoría de las familias que no tienen tiempo para vivir y descansar. Somos un gran por ciento de los que luchamos porque esto no sea la realidad de cada día. Y entonces, que viene el pensamiento del libro, dice, de uno de los pensamientos, dice, Dios no nos hizo esclavos de nuestras vidas, nos creó para que viviéramos una vida plena en Él. Entonces, hay gente que sí son esclavos, hay gente que, pues, que la rutina, y yo no estoy diciendo que si uno es un rutinario y hace las cosas ahí todo, pero cuando te das cuenta, no hay descanso, no hay espacio, y te vuelves preso de tu propia vida. Entonces, piensas que estás viviendo, pero realmente es una mentira, eso no es que estás viviendo, es que estás en una rutina. Entonces yo vengo a decirte, tienes que descansar. Dios descansó. Jesús invita a la gente a descansar en Mateo 11:28. Y son tantas las veces que yo le digo a la gente, hasta la gente de mi iglesia, tienes que cogerte un break. Tienes que irte al parque, tienes que respirar, tienes que darte cuenta que hay animales que caminan por ahí. Tú tienes que ver que el mar viene y va y regresa. O sea, hay gente que ha perdido la noción de la vida por simplemente pensando que están viviendo. Lo que pasa es que nuestra sociedad va tan rápida y tan aprisa que se nos olvida que nuestro cuerpo está hecho para que también descansemos. Exacto. Eso que tú dices de la rutina, en trabajo social se le llama el asesino silencioso. Wow. Mata tu matrimonio, mata los deseos de trabajar, mata tu espiritualidad en la iglesia. Sí, claro. En la iglesia, tú ves que la gente empieza, que si el pastor, que si los hermanos, que esta iglesia ya no me gusta, que esta iglesia ya no me llena. No es que no te guste, es que ya tú estás una vida de rutina y ya no sientes lo mismo por esa iglesia, Exacto. por los hermanos, ¿sabes? Y eso pasa en todo. Y eso de descanso es tan importante hasta en el atletismo, brother. Yo que tuve un momento corriendo fondo y maratón y todo eso. Cuando el coach me enviaba la tabla, porque la tabla es entrenamiento, sí. había un día que decía rest. Y el rest, él me decía, no puedes hacer nada de ejercicio. Wow. Ese día de descanso, Carlos. No camines por ahí, no camines en la pista, no hagas pesas. Ese día el cuerpo necesita descansar. Y cuán importante era ese descanso para el entrenamiento. Porque iba a correr el día de maratón 13 millas o 13.1 millas. O sea, que es importante también descansar. En la iglesia, los pastores, yo tengo un día libre a la semana, los lunes. Los lunes. Y intento ese día descansar de todo, porque es importante descansar la mente, hacer caminar, hacer ejercicio. Cuán importante es eso, bro. Así que ese capítulo me interesa mucho, porque definitivamente la iglesia entiende que no. Mira, yo pastoreé el área este. Tú que viviste el área este de Puerto Rico. Sí, claro. El área este piensa que mientras más cultos haya, más santos son. Exacto. Hay culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, domingo también sí lo hay. Entonces la gente piensa que pues, mientras más estemos en la iglesia, más santos somos, y si Cristo viene, pues nos encuentra en el templo mejor. Y muchas veces eran personas huyendo a sus problemas sociales en la casa, a sus problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, y se escudaban en la iglesia. Entonces, pero ¿por qué no te vas a descansar un día y te vas con tu familia a pasear? Claro. Descansa y descansa con tu pareja a pasear. Ve al parque con tu niño a pasear y descansa ese día, ¿sabes? Sí, ahora que dices esa expresión, yo termino el libro, es que obviamente son tantas cosas. Mira este pensamiento, si no atendemos nuestros cuerpos, nos responderán con enfermedades. Si no invertimos tiempo en nuestros hijos, luego ellos no tendrán tiempo para nosotros. Si olvidamos los detalles con nuestras parejas, otras personas los tendrán. Si olvidamos intimar con Dios, también podemos perder todas las cosas que están arriba de esta oración. ¿Cómo podemos perder tantas cosas tan valiosas cuando no descansamos en Él? Salomón en su sabiduría encontró el secreto de descansar en Dios.
Y pues ahí leo el versículo Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, que dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Está brutal el Eclesiastés. Y hay algo que dice, vamos a ver algo aquí. Estás expoliando el libro ahí. Ahí estoy tirando un exacto. Sí, pero que eso es bueno, que la gente le Sí. dé esa gana de comprarlo. Sí, verdad que sí. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, tienes razón, porque si no me voy es que de verdad que yo lo leo y me vivo nuevamente el momento en el proceso en el que en el que lo escribí, exacto. No, y de verdad que de verdad yo me siento bien orgulloso de lo que estás haciendo Gracias, papi. con el libro, de verdad. Gracias. Y lo que Dios está haciendo en tu vida, definitivamente yo me siento sumamente contento que estés en ese proceso en el ministerio. Eh, el ministerio es un proceso. A mí me decían, no, bienvenido al ministerio de los sufridos, el ministerio de los que están solos. Brother, yo nunca me he sentido ni sufrido ni solo. Yo Wow, siempre ¿sabes? Para mí el ministerio ha sido una bendición. qué Y yo brutal. sé que para ti también, ¿sabes? Amén, claro. Y yo sé que yo te veo, tú disfrutas mucho cuando estaba comentando que me siento súper feliz de lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu ministerio, Brutal. brother. Y de verdad que yo sé que grandes cosas Dios tiene para ti, para tu familia, brother, en tu Amén. ministerio. Elmer, para ir cerrando con el libro, Sí, claro. ¿a qué te refieres entonces? ¿O cuál es la experiencia que tú vives como pastor, como ser humano, Sí. que está en ese proceso de intentarlo, de fracaso, de obediencia? ¿A qué te refieres con la última vuelta en, Ujú. en el capítulo? Bueno, yo pienso que, yo pienso Sin como, spoiler, sin spoiler. sí, exacto. Yo pienso que, creo que lo que todos los días estamos en la última vuelta. Todos los días tenemos que, exacto, todos los días estamos intentando algo nuevo, porque si no es términos personales, es términos de trabajo, es términos de relación, todos los días estamos como que tratando de intentarlo una vez más. Nos levantamos con las expectativas de que algo vuelva a pasar, tener una buena relación mejor con los familiares, con la esposa, con los niños. Y yo creo que el concepto de lo de la última vuelta es entender, porque, por ejemplo, cuando estudiamos la historia de Israel, cuando Jericó derribó los muros cuando Israel derribó los muros de Jericó, o sea, ese no fue el único reto que tuvieron que enfrentar, ¿verdad? Claro, Pudieron claro. alcanzar su tierra prometida, pero después pasaron otras cosas más. ¿Y qué me está diciendo la historia bíblica? Bueno, que esto es solamente una vuelta más, exacto, una vuelta más, y debes de entender que en lo próximo, en lo que vas a ver, te vas a seguir encontrando con otro Jericó, otro gigante, otro Goliat, otro Mar Rojo, o te van a poner la cisterna. Algo siempre va a pasar en el de tu vida de que vas a tener que intentarlo una vez más. Porque la gente cuando tiene un gran logro dice, hasta aquí llegué, ya lo hice. Y se Y no acostumbra, necesariamente, y se moldea eso. sí, exacto, y dice, ya, yo ya lo logré, la gran victoria de la vida. Pero la vida no se trata de pequeños tramos, se trata de la resistencia, ¿verdad? Donde uno resiste, ¿verdad? ¿verdad? Pablo lo decía, que esto no es algo como que de cortos tramos, sino esto de resistir, aguantar hasta que, bueno, hasta que Cristo venga o hasta que... Él compara la vida cristiana con una carrera de resistencia, compara Exacto, Pablo, los exacto. Corintios. Y yo creo que los de la última vuelta es ese grupo de personas que, a pesar de las cosas que no pueden entender y ver, lo siguen intentando. Porque de eso se trata la fe. Y uno de los puntos que hablo en el libro es la fe. Y la Biblia dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de estar rodeado por 7 días los hebreos. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que perfilar y decir, esto no se trata de un momento o de una asignación, se trata de transformar tu vida en que sea siempre la última vuelta, porque no sabemos cuándo se van a derribar los muros, es la realidad. Ujú. No sabemos qué va a pasar, qué va a suceder. Lo importante es seguir intentándolo todos los días y saber que, a pesar de que no veo algún resultado palpable en el momento, no significa que nunca va a pasar.
Pero esa es la gran confusión del ser humano. Dicen, no veo que esté pasando algo, pero no te dice mucho cuando tú estás vivo que algo está pasando, porque si estás vivo porque todavía hay algo que tiene que suceder o está sucediendo. Entonces esto es un poquito más de lógica y de sentido común, cuando el ser humano tiene que decir, bueno, si estoy vivo es que todavía hay una expectación de que algo va a suceder, de que algo Dios va a hacer, de que algo Dios va a intervenir. Y bueno, esa es la espera, ese es el deseo. Pero claro, la gente se desespera, entonces asunto dice, pero no pasa nada, los muros siguen rodeando aquí, Dios no es real, qué sé yo. Claro, eso es la fácil porque eso es lo que se ve. Pero la Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por lo que, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, amén. Yo siempre comento a mi congregación Sí. de que uno no puede vivir bajo las circunstancias. Uno vive bajo las promesas. Wow. Si yo vivo bajo las Brutal. circunstancias, me voy a vivir quejándome porque no salgo de una para meterme en otra. En Es lo otra. que tú dices, ¿sabes? Es intentar. Pero si yo vivo bajo la promesa, yo sigo intentándolo porque la promesa me recuerda que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y que si yo me mantengo obediente, alcanzo vida eterna. Que si yo me mantengo en obediencia, soy incluido en el árbol de la vida. Ve, Claro. las circunstancias limitan, pero la promesa me invita a caminar esa última vuelta y seguir intentando. Qué interesante, brother, qué interesante. Y yo espero que todo el que lea, no espero, yo sé que todo el que lea ese Sí, libro claro. va a ser edificado, brother, y va a ser renovado y que se va a motivar a seguir intentando. Porque los fracasos, las circunstancias, todo lo que experimentamos son parte del crecimiento de la vida y de la escuela para no seguir adelante. Sí, o sea, Carlos, es que no hay forma de cómo uno poder continuar, ¿verdad? Sin obstáculos, sin circunstancias, porque la vida no es un cuento de fantasía, no es como, o sea, esto no es Blancanieves y los siete enanitos, que eso es un cuento de Disney, o sea, esto no, Ajá. o sea, la vida es real, la vida te pasan cosas, te van a pasar cosas buenas, te van a pasar cosas malas, en el mundo tendré aflicciones, Jesús lo dijo, entonces, al fin y al cabo es entenderlo, saberlo y decir, no, yo lo voy a intentar una vez más, yo tengo que llenarme esa certeza, esa seguridad de que en algún momento esos muros se van a caer. Y este libro es necesario para toda esa gente que ha abandonado sueños, tal vez han renunciado, han dejado de creer en sí mismos. Hay gente que están dentro de su iglesia, de sus trabajos, y dice, ya yo he dejado de hacer cosas porque ya no hay nada más que decir o no hay nada más que hacer. Y es una mentira absurda del enemigo, porque mientras el enemigo te tenga adormecido, puede hacer contigo lo que quiera. Te toma ventaja porque dice, bueno, piensa de esa forma. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guarda tu mente. Dice tu corazón, pero tu corazón viene siendo tu mente. Claro. Y sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces los pensamientos, ¿verdad? Y tú que has estudiado ese campo social, te das cuenta que lo que controla el ser humano viene siendo lo que piensas. Si según piensas, así vas a actuar, ¿verdad? Son habla la boca. Entonces nos damos cuenta al final, Carlos, que todo se basa a través de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Y por eso es que hay mucha gente hoy día que necesita leer este libro, conectarse nuevamente, volver al camino y decir, yo voy a derribar esas murallas. Son siete vueltas, son 7 intentos más. Y esto no es un libro de fórmula, porque va a hacer estas 7 vueltas y esto es un éxito, nada que ver. Yo te digo 7 experiencias, 7 cosas que viví, y no tan solo yo, sino otras personas más que mencionan el libro, pensamientos, historias, narraciones, porque mi libro lo considero una narración, ¿verdad? El tipo ¿verdad? Para identificar el libro narrativo, donde voy narrando yo mismo historias mías, historias de Israel, historias de gente que fueron importantes en mi vida y que yo en algún momento entiendo que alguien tiene que escucharlas para alcanzar su última vuelta, derribar esos muros en el nombre del Señor. Brutal. Así que, Elmer, ¿dónde la gente puede conseguir el libro de la última vuelta? ¿Dónde se consigue? ¿En qué plataforma? Sí, claro. Ahora mismo hay 3 maneras de hacerlo. La primera es www.elmersantosautor.com. Ahí la gente entra,
Y ahí hay otras cositas más. Está mi primer libro, Más que una vida. Está este que estamos hablando, los de la última vuelta. Antes de escribir, pues también hice disco. Tengo mis 3 discos, bueno, tengo mis 2 discos ahí, son 3, pero tengo 2 de ellos. Y mi señora también tiene su disco ahí, que ella también canta. Y está. Y, a ver, ahí volví. Se te fue el audio, pero está bien, te escucho. Ahí regresamos. Ahora. Eso es parte de Y tranquilo. sí. Entonces, ahí está mi señora también que canta, ahí está su disco. Y también tengo las t-shirts, que tengo una puesta ahí. Dice, a ver, ponerla aquí. Hombre. Tienes que poner el tiro, exacto, para que la gente vea. Sí. Voy a pararme. Ahí está. Tú pones la fe y Dios mueve las montañas. Y tengo otro tipo de camisas bien chéveres. Y bueno, para que entren www.elmersantosautor.com y a través de Amazon también escriben, Elmer Santos, los de la última vuelta, y ahí sale el libro, ¡fum! Y se lo enviamos. Bueno, en Amazon, sí, eso con sonido y todo. Yo lo tengo en Kindle, mira, que Qué chulo. Nice. Gracias por el apoyo, Carlos. Ya pronto vamos a ser partícipes del tuyo, estamos motivados. Estamos ahí, estamos intentando ahí. Eso. Estamos en la última vuelta. Esa es la actitud. Sí, no, gracias a Dios. ¿Y en qué redes sociales estás, Elmer? ¿En qué redes sociales te conecta la gente que te quiera seguir? Sí, claro. Quiera comunicarse contigo, invitarte a su iglesia a predicar, a una charla del libro. Sí. Tú has viajado a países. Sí, claro. ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿En qué plataforma? Sí, claro. Pueden ir a Instagram, Elmer Music. Ahí me siguen si desean. Y también está Facebook, Elmer Santos Marrero. Bueno, Elmer Santos. Ahí tengo el fanpage. Le dan el like para que me sigan. Y a través de YouTube pueden hacerlo ahí, suscribirse a mi canal también, que hacemos entrevistas, hacemos todo un poquito. Y contento, agradecido de Dios, Carlos, por la oportunidad que me das de usar tu plataforma y entrevistarme. De verdad que yo me siento honrado. Y bueno, tú eres mi hermano, así que contento, hermano. Para eso estamos y sé que esta bendición. Este podcast va a salir en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas, como Transformando Nuestro Pueblo. Ese es el podcast. Y en nuestro canal de YouTube, Pastor Carlos Armando TV. Así que, Pastor Elmer, te quiero mucho, hermano. Muchas bendiciones. Y que sigas cosechando lo que sembraste, hermano, en este libro. Y a todos los que nos están viendo, que lo puedan comprar, que va a ser de bendición. Léalo. Si lo puede comprar en la plataforma de su página, tú se lo dedicas, ¿verdad? Sí, claro, lo firmamos de una, exacto. Y él te lo envía personalmente y con un mensaje para ti. Así que apoya y compre el libro Los de la Última Vuelta. Así que, mi gente, muchas bendiciones. Gracias por conectarse con nosotros en nuestra plataforma. Este es tu pastor Carlos Armando. No olvide, el miércoles estamos en el podcast Un Cafecito con mi pastor. Estamos el domingo en la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, que es nuestra iglesia, una gran familia. Pastor Elmer, dime también tu iglesia, dónde la gente te puede conseguir también, tu congregación. Sí, claro que sí, estamos en la central. Ya, déjame ver, estamos aquí. Ahí voy. Ese micrófono, hay que orar por ese micrófono, varón. Qué vergüenza. Ahí está. No, ahí está. Y es que te digo que cuando uno tiene hijos adolescentes pasan tantas y tantas cosas que... Pero él tiene que venir ahorita a las 3 de la tarde a la casa, así que voy a tener una conversación con él. Déjame utilizar esto, ¿verdad? Vamos a poner este micrófono aquí. Oye, pero qué burlona es esta risa, qué burlona. Es un bullying, pero... Cuéntame, ¿dónde te pueden seguir la gente en tu iglesia? Sí, claro. Vivas en Florida. Estamos en la Florida Central, en una ciudad que se llama San Cloud, bien cerca de Kissimmee, Orlando. Ahí estamos. Para más información, Nazareno Camina, más fácil, nazarenocamina.com. Ahí está la dirección de la iglesia, los cultos y todos los servicios. Estamos ahí llevando las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, y agradecidos de Dios de lo que hagamos y lo que se puede hacer para el Señor, siempre va a ser ganancia. Siempre. Amén. Pastor Elmer, gracias, papi. Gracias a un millón. A ti, amado. Muchas bendiciones. Saludos a Celia, a tu familia hermosa. Y
Y al nene que se prepare, que lo que viene es candela. Y de hecho, lo que viene es obediencia. Steven va a recibir obediencia con el látigo. Papi, te quiero. Esa gorra también de tuya, no. De la camisa solamente. No. Está bien. Cero promo. Me diste una idea bien chévere. Sí, ahí estamos, papi. Estamos para eso. Te voy a dar eso. Dale, un abrazo, bendiciones a todos. Bien, dale, bye. Bien.